y vamos a ver el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que hoy tiene para nosotros, para nuestras almas, para nuestros corazones. Y les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9. Y con la ayuda del Señor Jesucristo, el día de hoy estaremos concluyendo esta serie, la cual denominamos En esto pensad. En esto pensad. Y con la ayuda del Señor Jesucristo, el día de hoy concluiremos con esta serie de mensajes con la ayuda del Señor. Leamos todos juntos esta porción escritural, Filipenses 4, versículo 8 y 9. Todos juntos a la voz de amén. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Aleluya. Dios les pague la reverencia de la palabra del Señor Jesucristo. Les ruego, siéntense un momento, allí donde pueda usted, donde está. Tomen asiento un momento y vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor Jesucristo. El título del mensaje de esta hermosa tarde es En esto pensad y esto haced. En esto pensad y esto haced. Cuando el apóstol Pablo redacta a los hermanos en Filipenses, a esa primera iglesia que él edificó por el Espíritu Santo, por la voluntad del Señor, que después de haberse él preparado en el verdadero conocimiento de lo que es la palabra del Señor, él sale en sus viajes misioneros y la primera iglesia que el Señor Jesucristo le permite edificar es la iglesia en Filipos. Y con grande alegría y con entusiasmo, en una de esas ocasiones en la que Pablo se encontraba encarcelado, escribe esta carta a los hermanos que él conocía, a los hermanos que estaban en Filipos, a los filipenses. Y cuando escribe esta carta, él en un par de ocasiones hace referencia a un ejemplo a seguir, algo que imitar, y les puso a alguien como un ejemplo, alguien que ellos conocían. Sí, al mismo Pablo. Él mismo les indica que lo tomen a él por ejemplo, como un ejemplo. Y es que Pablo había sido pues su padre en la fe. Y esto nos lleva a nosotros que pues en estos días nosotros podemos recordar a muchos de los siervos de Dios, algunos de los cuales por la voluntad del Señor Jesucristo han dormido ya en el Señor. Cuando Pablo escribía a los hermanos, a los hebreos, allí en esa carta, en el capítulo 13, en el versículo 7, él les invita y les dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido su éxito de su conducta. Y en estos días, no hablemos más allá, sino pues ahora que se hacía un culto de acción de gracias, y digo de acción de gracias porque se daba gracias a Dios por la carrera terminada de nuestro hermano José Pino Rosario, y cuando estaba allí su cuerpo aún ahí presente,
ahí en el templo mayor, las remembranzas, el recordar su obra, su testimonio, lo que Dios hizo a través de su vida, porque es Dios el que se ha manifestado y a Jesucristo sea la gloria. Y muchos teníamos en ese momento, nos pasaban esos recuerdos. Yo mientras veía esa transmisión en mi corazón, se llenaban de momentos, tal vez breves, algunos yo sé que en otros eran muy extensos, pero esos momentos en los cuales platicábamos, en los cuales daba consejos, nos daba palabras. Y en ese momento decía: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Pero Pablo, cuando dice esto, dice: no basta con que te acuerdes. No basta con que te acuerdes y que digas: qué bueno fue el siervo de Dios José Pino Rosario, qué buen siervo de Dios fue nuestro hermano José María González, nuestro hermano Pablo Holguín, qué buen siervo fue bueno, tantos que mencionar que ya han dormido en el Señor. ¿De qué sirve recordarlos si sus enseñanzas y su ejemplo de vida no estamos nosotros buscando imitar? Y Pablo, cuando escribe a los hermanos en Filipos, les está hablando de imitar, de tomar por ejemplo a sus ministros. En este caso él les habla como aquel que ha sido su pastor, que fue su ministro, que él les enseñó, que él les dio tanto, que habló, que les dio ejemplo. Y por eso Pablo en esta carta expresa: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Pero por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Dice: lo que viste, aprendiste, y lo que oísteis, lo que les compartí de mí, esto haced. Ahora, la pregunta que yo abro en este momento es: ¿cuántos de nosotros nos podemos parar frente a los miembros de nuestra congregación y pudiéramos decirles: aprended de mí? ¿Cuántos de nosotros nos podemos parar y decirles: hermanos, aprended de mí? Cuando Pablo menciona esto, no lo hace en un sentido egoísta, sino lo hace con un trasfondo que aún él también expresó en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y esa misma carta, páginas antes, usted puede encontrar en el capítulo 4, versículo 16, que Pablo vuelve a decir: ruego me imitéis. Y es que Pablo estaba tan seguro de esta manera, de su estilo de vida, porque a él lo habían conocido físicamente. Él había sido testimonio en su iglesia, donde él había ido a edificar. Había sido visto de muchos, porque muchos lo habían visto a él. Cómo llegó, las luchas que pasó, el hambre que sufrió, el frío, la cárcel,
los atentados contra su vida. Y Pablo, en una manera práctica, les dice: miren, yo estoy buscando ser como Cristo. Mi modelo es Cristo, mi modelo es Dios, y quiero que ustedes sean como yo. Imítenme, así como yo estoy imitando al Señor, ustedes también imítenlo. Imiten a Dios, imítenlo. Así como han visto el testimonio en mí, no ha sido por mí, ha sido porque estoy imitando a Jesucristo. Pero esto no era de gratis, sino aún el mismo Señor Jesús, la línea más alta, la más elevada, con quien realmente debemos de compararnos. Él expresó: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esa última cena en la noche, cuando Él lavaba los pies de sus discípulos, Él instaba y les decía: miren, el ejemplo yo se los estoy poniendo, no porque yo sea quien soy, que lo haga otro. Porque cuando alguien tiene esa identidad, cuando alguien sabe quién es, no tiene usted por qué repetírselo. Si usted sabe que es hijo de Dios, no tiene por qué ir por allá diciéndole: yo soy hijo de Dios. Si usted es el pastor, no tiene por qué ir con los miembros y decirles: y se hace porque yo soy el pastor. Y no tiene que ir por ahí, sino cuando uno hace las cosas, aún las más insignificantes, no es necesario que diga: porque yo soy el pastor, estoy barriendo, pero no se les olvide que yo soy el pastor. Yo estoy aquí sirviendo, pero no se les olvide que soy el director del coro, que soy el obispo. No. Cuando Jesús lavó los pies, no dijo: y no se les olvide que soy el Hijo de Dios. Él simplemente dijo: aprended de mí. En el sentido pleno de la humildad, del amor, de la entrega, de la sumisión. El ejemplo más grande de humildad ha sido el Señor. Por eso, el mismo Pablo, el que dice: sed imitadores de mí, os ruego que me imitéis, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, dice: sed imitadores de Dios, como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y no solo Pablo, sino aún Pedro, en la primera carta que escribe, dice en el capítulo 2, versículo 21, porque para esto, escuche bien, vea lo que dice la palabra de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Y Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, les dice: miren, hermanos míos, yo soy un imitador de Cristo, y quiero que ustedes también sean un imitador, que sean como yo. Quiero que hagan lo que les enseñé, lo que aprendisteis. Quiero que reciban lo que yo les di, mi tiempo, mis cartas, todo lo que yo les di, lo que les dije, lo que aprendieron, lo que oyeron, mi ejemplo, lo que vieron de mí. Quiero que eso hagan. Y es que Pablo ponía a él por ejemplo a sí mismo y les decía: todo esto, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, todo esto es discipulado. Todo lo
lo que habían hecho ellos era haber recibido un discipulado. Y lo que él decía, todo esto, lo que aprendisteis de mí, esto haced. Y Pablo lo decía porque él era lo que sus pensamientos reflejaban. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y por eso Pablo les dice, sed imitadores de mí, porque en la mente, en el alma de Pablo, el pensamiento que abundaba era el pensamiento que ahora les pedía a los hermanos en Filipos, que ellos también tuvieran, que tuvieran todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dice, quiero que tengan todo esto. Y observe la vida de Pablo. Actuó después de su conversión como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero adorador. Un verdadero adorador que aún en la cárcel, cuando él estaba con los grilletes, cuando estaban ahí, ¿qué hacía? ¿No acaso cantaba? ¿No acaso adoraba al Señor? Y tal fue la alabanza que llegó y que se oyó y que llenó aquel lugar en los cielos, que la presencia de Dios se manifestó en ese lugar y la cárcel fue abierta. ¿Cómo no? Si ha habido un hombre verdadero, con un verdadero sentimiento, un hombre honesto. Y cuando hablamos de la honestidad, lo hemos dicho, habla de la honorabilidad, del peso, de aquella conducta intachable. De ese Pablo, que aun cuando ve la conducta de Pedro, que fue uno de sus maestros, y comienza a ver cómo Pedro no actúa bien, porque con los judíos cuando le conviene, como que se allega a ellos, y cuando están los gentiles, pues mejor se va con los judíos, y Pablo lo señala, porque él era, aunque venían del mismo pueblo, él trató de ser honorable, equitativo, de un orden eficaz. Él también trató siempre de ser justo, darle lugar a quien lo tenía que tener, hacer el reconocimiento, un juicio justo. Fue santo, siempre fue puro, su pensamiento fue puro, no estuvo mezclado, dejó el mundo por totalidad y él en su mente se dedicó a purificar sus pensamientos. Tal cual él decía y reconocía, es que lo que no quiero, eso hago, y lo que hago es lo que no quiero. Y esa mente estuvo en ese proceso hasta que logró purificar ese pensamiento. Pablo, que siempre tuvo ese sentir de amabilidad, siempre ayudó, aún de las ofrendas y todo esto, él siempre estuvo también ayudando y apoyando la obra. Pablo no se dedicó a hacer propiedades, Pablo se dedicó a levantar iglesias que no le pertenecían a él, sino le pertenecieron a Cristo. Esa amabilidad, Pablo, él mostró esa virtud, el arete se apoderó de él y él procuró siempre ser excelente y cada día mejor y trató siempre de seguir las pisadas del maestro, siempre seguir detrás ese ejemplo, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Y él procuró ir por ello, siguiendo esas pisadas que llevaban al blanco de la soberana vocación. Corrió esa carrera al punto en el cual dijo, solo me espera recibir la corona. Y todo lo que hizo fue porque en su mente siempre estuvo, si alguna alabanza, siempre él buscó el elogio de Dios.
que él hacía, toda su obra, las cartas. Mírelo usted, el Nuevo Testamento. La gran mayoría fue escrito por Pablo. Y no para que quedara su nombre registrado en las cartas y las leyéramos, sino para que Dios le elogiara y dijera: bien, buen siervo fiel. Él siempre buscó de qué manera puedo alcanzar y tocar el corazón de Dios. Y eso fue el pensamiento de Pablo, y por eso, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y esto le atrevía a decir: sed imitadores de mí. En esta carta en Filipenses 3:17 les dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren. Miren también a los que también siguen el ejemplo que yo tengo, que es Cristo, como nos tenéis por ejemplo. Pablo, en esta frase tan sencilla: lo que aprendisteis, recibiste, oíste y viste de mí, no dice recuérdalo, tenlo por buena estima, sino les dice: manos a la obra, esto hacer, y para poder lograr esto, para poder hacer lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste, necesitas siempre pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en si hay virtud alguna y si en alguna alabanza. En esto pensad y haced lo que aprendiste, recibiste y oísteis de mí. Y en esta misma carta a los filipenses él les habla aún de ejemplos. Les dice en el capítulo 2: miren, les voy a hablar de Timoteo. Timoteo es un buen hombre, ya lo van a conocer. Estaba ansioso de presentárselos porque era un hombre de ejemplo. Alguien de quien no se tenía en poco su juventud, sino antes ese hombre, ese joven Timoteo, era ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Era un hombre de buenas obras. Y les habla de Timoteo, pero también del mismo compañero que fue a entregarle la ofrenda a Pablo allí en la cárcel, Epafrodito. Y les dice: miren, vean al mismo Epafrodito. Epafrodito fue el mismo que llevó esta carta, la carta que hoy leemos a los filipenses. Epafrodito tuvo el documento original en sus manos y lo llevó y lo guardó con gran celo y lo entregó a sus hermanos allí en Filipos. A sus hermanos filipenses se los entregó, y cuando lo descubren, los hermanos ven que Pablo ha hablado de Epafrodito y les dice: miren, vean también a Epafrodito, un buen ejemplo para cumplir, para obedecer. Él arriesgó su vida, se arriesgó en venir a la cárcel, se enfermó. Y no se enfermó poco, sino aún estuvo a punto de morir. Y véanlo como un buen ejemplo. Y esto queda como el antecedente en la carta. Por eso cuando vemos en el capítulo 4 y está por cerrar las palabras, él les dice: piensen en esto, piensen y hagan lo que les enseño. Así como estos hombres han sido ejemplo, ustedes también pueden ser ejemplo. Aprendan. Y aquí tenemos nosotros esas dos cosas, hermanos. El primero es que debemos de aprender. Aprender del buen ejemplo.
Porque como seres humanos tenemos la bonita costumbre siempre de aprender las malas mañas, de aprender lo malo. Una mala costumbre queda más fácilmente arraigada en la vida de la persona que una buena costumbre. Siempre es más difícil. ¿Por qué? Porque el ejemplo es liviano para lo que es malo. Y siempre se toma, pero si fulano hizo esto, no, pero yo que voy a ir al templo todos los días, si el director del coro ni va, es más, a veces ni el pastor le anda encargando ahí al obrero. No, ¿para qué? Y yo también, igual que él, no dice esto, dice Pablo, lo que visteis, oísteis, lo que les di, lo que aprendiste, porque yo lo aprendí no de quien sea, sino de Cristo. Esto hacer. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 7, le dice: exhorta a los mancebos, exhorta a los jóvenes, Tito. Y es aquí donde nos dice a nosotros: aprende de ellos, pero tú también tienes que ser ejemplo. Tú también tienes que demostrar que has aprendido. Y así como en Tito dice, mostrándote en todo por ejemplo. Y ahora no solamente la palabra de Dios nos dice, aprende, escucha, observa, recibe, sino ahora dice, entrégales, que ellos reciban. Ahora también les dice, háblales, diles, enséñales, séles por ejemplo. Y dice a Tito, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. La versión 1909 dice en gravedad. Y esta palabra gravedad es la misma que utilizó Pablo cuando dice, pensad en todo lo honesto. Y la palabra gravedad en Tito 2:7 es la misma palabra. Y le está diciendo a Tito, sé en gravedad, en honestidad, que ese pensamiento sea honesto. Le está diciendo a Pablo, a Tito, que tenga esa mente y que sea, por ejemplo, en buenas obras, en doctrina, haciendo integridad. Está hablando de pureza, de honestidad. Dice, en palabra sana e irreprensible. Y mire nada más, qué ejemplo. ¿Qué ejemplo le está pidiendo Pablo que tiene que dar? Dice, de tal manera que el adversario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. Si la palabra de Dios tiene un calificativo para Satanás, es el acusador. Y Pablo le dice que cuando el acusador te venga y te vea, y vea tu conducta, y vea tu forma de ser, tu forma de actuar, sea de la misma manera que con Job, sea de la misma manera que con Daniel, que no te encuentren nada ni por dónde decir, es que... Pero si nos vieran nuestra forma de vivir, si lo que hacemos donde creemos que nadie nos ve, pudiese ser proyectado en esta transmisión, en este día, ¿estaríamos satisfechos de nuestra vida? ¿Sería un buen ejemplo? ¿Creen que el adversario se avergonzara de nosotros cuando el Señor le dijera, y ya has considerado a mi siervo? ¿Y ya has considerado a mi sierva? Y que Él diga,
todo le das. Que se avergüence de decir, no hay nada. ¿O será que puedan señalarnos? ¿Será que alguien diga, es que no es tan honesto, es que no es tan verdadero, es que no es tan puro, no es tan justo, en él no hay virtud, en él no hay alabanza? ¿Será que pueda ser así en nuestra vida? Tomemos estas palabras y hagámoslas nuestras. Las palabras que le dice Pablo a Tito, mostrándote en todo, por ejemplo. Por eso cuando Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, les dice, vosotros fuisteis imitadores de nosotros. Le está diciendo a esa iglesia, ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con gozo del Espíritu Santo. Y vea de qué tal manera fueron imitadores. Observe de qué manera recibieron esto. Dice, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que habéis creído en Macedonia y en Acaya. La iglesia de Tesalónica había sido ejemplo para los macedonios, y es más, también para los de Acaya. Y cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 9, versículo 2, dice, pues conozco vuestro pronto ánimo. Era buen testimonio, dice, conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío, yo entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. La iglesia de Macedonia y de Acaya habían sido bombardeadas por el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses y de los corintios. Esas dos iglesias, la de Macedonia y la de Acaya, ellos, ¿saben qué? Habían observado el ejemplo de estas dos iglesias. Y como Pablo les decía, vosotros que fuisteis imitadores de nosotros y del Señor, mira, ahora tú has venido también a ser ejemplo para los macedonios y los de Acaya. Y es ahí donde podemos notar el impacto que puede tener nuestro testimonio en muchos más, cuando el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos la luz del mundo. Dice esto, no porque nos sintamos mucho, no, la luz, por cuál de nuestros sentidos se percibe, por el tacto, por el oído. Con su oído usted puede decir hay mucha o poca luz. Es a través de los ojos. Y cuando dice que somos la luz del mundo es porque el mundo nos está observando, se apercibe, y a través del ejemplo que podamos dar somos el reflejo del que es la luz, no del mundo solamente, sino de toda la creación, que es Jesucristo. Pero si usted no es imitador de Cristo, usted no es luz. Y es aquí donde, hermanos, Pablo les dice, esto hacer, manos a la obra, pensamientos, pongan su software como en la computadora, pongan el pensamiento, su software en la sintonía correcta, en donde vaya todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si alguna alabanza. Equipe su mente con todo esto.
y ahora todo lo que usted aprendió y ha recibido del Señor, la palabra del Señor Jesucristo que usted ha oído, lo que usted ha visto, es momento que usted lo ponga en obra, que lo haga esto, hacer. Y como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 12, no os hagáis perezosos. Dice, esto haced, no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y es aquí donde nos dice, hermano, si tú no estás tomando este verdadero ejemplo, y no lo estás poniendo por obra, eres perezoso. Y tu pereza va a llegar como aquel hombre que viene a matar, a aniquilar. Así llegará. Y es aquí en donde Pablo dice, no os hagáis perezosos, Iglesia del Señor Jesucristo, manos a la obra, pongámonos a hacer lo que aprendimos, lo que oímos, lo que recibimos, lo que vimos, lo que oímos. Y es momento que hagamos lo mismo. Es momento que en nuestras iglesias, con los que predicamos, con los que hablamos, tengamos esa autoridad de decirles, aprended de mí, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Vamos a entonar la alabanza 581.